Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Esto es Ali lo sabe y hoy aprendemos a segmentar palabras en raíces y afijos. Así que, atentos y al lío. La palabra es una unidad lingüística divisible, es decir, la podemos segmentar en unidades mínimas con forma y significado propio llamados morfemas. Diferenciamos dos tipos de morfemas, la raíz, llamada también lexema, y los afijos. La raíz o lexema es la parte de la palabra que no varía y contiene el significado fundamental de la misma. Palabras como altura, altivez, altivo, alteza, enaltecer, altitud, altamente, altiplano, vemos que tienen un elemento común, alt. Esa es su raíz y todas la comparten porque derivan de una misma palabra, de una misma base léxica. Todas derivan de alto, por lo que todas ellas forman su familia léxica o paradigma derivativo. Aunque hayamos definido la raíz como parte de la palabra que no varía, no es poco común que nos encontremos con palabras variables de diferentes categorías gramaticales en las que su raíz presenta diferentes variantes al entrar en contacto con afijos. Esto lo vemos en verbos, en sustantivos y en adjetivos. Estas variantes de una misma raíz son los denominados alomorfos, y no solo los presentan las raíces, sino también los afijos, tanto flexivos como derivativos, como veremos más adelante. Los afijos, por su parte, son los que completan la información dada por la raíz, o junto a ella pueden ser parte activa en la formación de nuevas palabras. Los hay afijos flexivos y afijos derivativos. Los afijos flexivos son los que nos dan información gramatical. No pueden cambiar la categoría gramatical de una palabra y siempre van al final de esta. A su vez, estos afijos flexivos se subdividen en afijos flexivos nominales y afijos flexivos verbales. Los afijos flexivos nominales nos informan del género y número en sustantivos y adjetivos. Forman parte de estos la marca de palabra, que es el segmento átono generalmente vocal al final de palabra, o, dicho de una forma más simple, esa última vocal que forma parte de la base léxica pero no de la raíz, lo vemos en la palabra casa. Los afijos flexivos de género, o para el masculino y a para el femenino, como en maestro y maestra, y los afijos flexivos de número, ese o es. La ausencia de estos determina que la palabra en cuestión es singular. En los afijos flexivos verbales incluimos los siguientes elementos. La vocal temática, que en el caso de haberla, porque no todos los tiempos verbales la tienen, van siempre tras la raíz. Esa vocal temática es a si el verbo pertenece a la primera conjugación, y en el caso de pertenecer a la segunda o la tercera, esta puede ser e, i o el diptongo ie, dependiendo del tiempo verbal. Esa vocal temática se mantiene en sustantivos y adjetivos que derivan de verbos. Tal es el caso del sustantivo adaptación, que al derivar del verbo adaptar conserva ese resto de vocal temática. El flexivo verbal TMA nos informa del tiempo, que puede ser presente, pretérito o futuro, del modo, indicativo, subjuntivo o imperativo, y del aspecto, perfectivo o imperfectivo. Como apunte aclaratorio, decir que todas las formas verbales simples tienen aspecto imperfectivo, excepto el pretérito perfecto simple. Y por último, el flexivo verbal PN nos informa de la persona, que puede ser primera, segunda o tercera, y el número, que puede ser singular o plural. Para que sirva de ejemplo, a continuación analizamos morfológicamente la forma verbal hablarais, de la que en primer lugar separamos su raíz, y para ello a su infinitivo, hablar, le quitamos la terminación del mismo, ar, vemos que la raíz es ab. Después, separamos su vocal temática, en este caso a por ser un verbo de la primera conjugación. Seguidamente, el flexivo verbal ra nos informa del tiempo, que es pretérito, el modo subjuntivo y el aspecto imperfecto. Por último, la desinencia verbal is nos indica la persona y el número, en este caso segunda persona del plural. Completan este grupo los afijos derivativos. Estos se unen a la raíz para modificar su significado léxico y para crear nuevas palabras derivadas. Según la posición respecto a la raíz, se clasifican en prefijos, sufijos e interfijos. Los prefijos son los afijos que anteceden al lexema, cambiando el significado de la palabra, pero no pueden cambiar su categoría gramatical. Así, si añadimos un prefijo a un sustantivo, la palabra resultante seguirá siendo un sustantivo, y si se une a un verbo, la nueva palabra será un verbo también. Son prefijos des en deshacer, a en anormal, sub en submarino y en encestar. Podemos encontrar palabras con más de un prefijo.
Tal es el caso de desintoxicar o ex vicepresidente. Atendiendo a su forma, los prefijos pueden presentar alternancias al contactar con la raíz. Un ejemplo lo tenemos en el prefijo in, que cambia su forma a im delante de las consonantes p y b, como en imposible o imborrable, y pasa a ser i delante de l o r, como en ilegal o irreal. Esta última dobla la r por cuestiones ortográficas. Los sufijos se sitúan tras el lexema y antes de los flexivos en el caso de haberlos. A diferencia de los prefijos, estos sí pueden cambiar la categoría gramatical de la palabra. Pueden transformar un verbo en sustantivo, un adjetivo en un adverbio, un sustantivo en un verbo. Los sufijos, a su vez, se subdividen en apreciativos y no apreciativos. Los sufijos apreciativos incorporan una valoración personal. Estos son los aumentativos, que indican un tamaño grande, como en el caso de desgarrón, o connotan una importancia mayor, como vemos en golazo. Los diminutivos añaden el matiz de tamaño pequeño, lo es it en gatito. Y finalmente los despectivos o peyorativos, que aportan un significado negativo de menosprecio, como en tipejo, o ironía en el caso de feucho. Los sufijos no apreciativos se pueden clasificar en función de la categoría que aportan. Son nominalizadores o nominales los que forman nombres, como ción en mediación, hez en timidez, odor en rallador. Son adjetivadores o adjetivales si forman adjetivos. Lo es oso en odioso, ble en bebible o al en comercial. Y son verbalizadores o verbales si forman o crean verbos. Lo es izar en movilizar, y ficar en fortificar o ear en juguetear. También podemos encontrar vocablos con más de un sufijo. Tomando como base léxica el sustantivo nación, formamos el adjetivo nacional añadiendo el sufijo adjetival al. Y tomando como base ese adjetivo, formamos el verbo nacionalizar, añadiéndole el sufijo verbal izar. Si atendemos a la forma, el sufijo también puede presentar alternancias o alomorfias. Ponemos como ejemplo el sufijo dad, que en español forma a partir de adjetivos sustantivos abstractos de cualidad. Hoy, este sufijo, dependiendo del adjetivo al que se une, adopta las siguientes variantes: edad, con adjetivos bisílabos acabados en vocal, idad, con adjetivos bisílabos acabados en consonante, y edad, cuando se une a adjetivos acabados en io o io, y bilidad, si se une a adjetivos acabados en ble. Finalmente, los interfijos, aunque se incluyen en el grupo de afijos derivados, no deben considerarse como tales, ya que no aportan significado a la palabra ni pueden cambiar la categoría de ésta. Son segmentos que solo aparecen por razones fonológicas y actúan de enlace entre la raíz y el sufijo, como en el caso de carnicero, entre el sufijo derivativo y el apreciativo, como en pececito, y, aunque es muy poco común en español, entre el prefijo y la raíz, como ocurre en ensanchar.